Hola, buenos días. Era el año 1973. Perón no estaba bien y apareció de pronto la vicepresidenta de la República, que se transformó en la primera mujer presidenta a nivel universal, María Estela Martínez de Perón, teniendo que conducir la Argentina de aquella época a partir de un 1 de julio de 1974. Entre las disposiciones que tomó en su gobierno, María Estela Martínez, fue la de estatizar las bocas de combustible de las empresas vendedoras de petróleo y sus derivados, y entonces todas pasaron a ser de YPF. La Shell, la ESO y otras empresas extranjeras se quedaron con la parte del cateo, que es la investigación de los pozos petroleros, que es lo más caro, y buscar también de ampliar el mundo de las refinerías. Sí, le habían sacado la alcancía a las empresas extranjeras. Pasó el tiempo, mucho tiempo, se perdió YPF en el camino, llegó el 89, llegó el desguace, y entre las cosas que ocurrieron en la Argentina, se le entregó al Reino de España la administración de la Petrolera Nacional. Después de idas y vueltas, volvió a manos argentinas, con conflictos legales, judiciales, con una causa que todavía se desarrolla en Estados Unidos, y en un momento determinado surgió un grupo que manejaba además un medio de comunicación como C5N, que tenía una petrolera y que también tenía una refinería, la de San Lorenzo, que conformaba la posibilidad de que el petróleo crudo se pudiera refinar en mayor cantidad. Hoy sería imprescindible, sería necesario. ¿Qué pasó en estas horas? Ya los golpes de mercado se ensayaron de todas las maneras posibles, desde la aparición de ese famoso croata moviendo un mercado chico del dólar paralelo trucho, blanqueando parte del dinero del narcotráfico para mover el dólar paralelo, hasta pasar por los arbolitos que en la calle compran y venden dólares, muchos vinculados a la hinchada de Boca. Pasó también que varias financieras que son reflejos de banco estuvieron metidas. Hay unas investigaciones por todas partes, pero en realidad hubo otra cosa mucho más compleja, que fue la determinación de las empresas petroleras de privilegiar la salida del petróleo argentino, que va a precio dólar, que va a un precio mucho más caro, porque el petróleo local, que es argentino, está subsidiado, tiene un valor de mercado diferente, y entonces dejaron sin combustible a la Argentina. ¿Usted cree que fue casual? No, no fue casual. ¿Usted cree que es cierto cuando Milei dice no arreglamos nada con Macri? No, es mentira. Arreglaron y concedió lo que Macri le pidió. Entre otras cosas, el manejo imaginario, si gana Milei la presidencia de la República, de las reservas petroleras más importantes del país. Y Vaca Muerta pasa a ser entonces un estandarte. Y Macri, ni lerdo ni perezoso, llamó rápidamente a Qatar y buscó inversionistas cataríes y se empezó a mover el mercado por ese lado, y de paso, le dieron una manito. Sacaron apurado el petróleo al exterior y nos dejaron sin combustible. Así, con eso a lo mejor ayudamos a que puedan ganar. Ayer salió el ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, a decir que si mañana a la noche, si el martes a la noche no está normalizado el suministro, no sale un solo barco más de la Argentina con petróleo para otro lado. Estemos alertas, estemos atentos, porque de estas cosas van a pasar varias, de aquí hasta que votemos el 19. Y entonces, en el medio de toda esta zambullida en la búsqueda desestabilizadora, mientras en la libertad avanzan, tienen una interna feroz y se les van los propios diputados electos y se pelean entre ellos y tienen una cantidad de fragmentaciones, y lo mismo pasa en Juntos por el Cargo, que quedó prácticamente destruido. Sin embargo, se están organizando
porque a través del Senado de la Nación podrían llegar a bloquear las opciones de un triunfo de Massa Rossi en los próximos comicios y obligar a un nuevo gobierno a que pueda gobernar con la legitimidad que le da el sufragio. Sí, ya está en marcha la conspiración para complicar el presente, y si se llega a ganar por parte de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, en una tremenda conspiración, o los restos de lo que queda de esas dos agrupaciones, tratar de producir un bloqueo para que el gobierno entrante tenga dificultades. Claro que en el medio de todo esto hay otras fuerzas que integran lo que fue Juntos por el Cambio y que ya están en debate abierto, caso propio de los radicales, y situaciones similares que se están viviendo en la coalición cívica y hasta en el pichetismo, que se autollaman peronismo republicano. Bueno, todo esto nos va llevando a darnos cuenta que nada está terminado, que todavía hay que estar atentos y muy alerta, y que hay que esperar cualquier clase de novedad para que tropecemos. Y en el medio de todo esto aparece la firmeza del ministro de Economía diciendo: si no normalizan mañana a la noche el combustible, no sale un solo barco más. Se va a normalizar, pierda cuidado. Y entonces uno se pregunta, con tanta historia, con tantas marcas, con tantos ir y venir, con tantas situaciones que hemos vivido, ¿cómo hacer para contarle a los de 16 a 18 lo que fue nuestra propia vida? ¿Cómo decirle a nuestros hijos de 40 de qué se trata? ¿Cómo se hace para que entiendan los tiempos que nos tocaron vivir, donde simplemente un piquete militar en la calle daba cuenta de cualquier argentino y se lo llevaba? Estamos en un tiempo y en un momento de profundas decisiones. No todo es lo mismo. No es cierto que todos somos iguales. Y no es cierto, además, que todos los proyectos sean parecidos. La Argentina tiene una esperanza. Y esperemos el 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional, con un triunfo de la patria el día 19. Mientras tanto, ellos siguen avanzando. Y entonces, Venegas Lynch, criado y educado en la Universidad Católica, integrante del Opus Dei, que fue la masonería blanca de la Iglesia Católica, a la que le cortó la sala el Papa, por eso salió, padre e hijo salieron a atacar al Papa, porque tienen una cuestión interna de la propia Iglesia en el Opus Dei, porque lo puso en caja, le quitó el poder que tenía y lo achicó absolutamente el jesuita que gobierna la Iglesia Católica. Y entonces, ellos, que además integran las logias de libre y aceptado masones, salieron a hacer el papel que todos conocemos y salieron a pegarle al Papa. Y cada vez que pasa esta circunstancia, la sociedad se zambulle en la ignorancia porque no sabe o porque no tiene fresco que Francisco le cortó los manejos económicos al Opus. Sí, de la que Gustavo Vélez fue funcionario, de la que Gustavo Vélez se encontró como uno de los máximos representantes de ese Opus Dei, que fue ministro del kirchnerismo, del menemismo, que anduvo allí y que entró escribiendo artículos primero deportivos en la revista El Gráfico y después acercándose a la campaña de Carlos Saúl Menem. Y luego, compañero de fórmula de Domingo Felipe Cavallo. Qué casualidad, el de la Fundación Mediterránea. La misma fundación que hoy financió a Patricia Bullrich y ahora se vuelca a financiar al Cachivache. La Argentina tiene un montón de cosas ocultas, muchas de las cuales nosotros tratamos de explicar diariamente, pero sí, estamos en un momento crítico. Y no se puede equivocar nadie. Y todos tienen que darse cuenta de qué se trata. Se trata
de seguir intentando ser argentinos o directamente de pasar a ser una factoría, con una minoría que viva bien y con una mayoría de esclavos. Para esto está en marcha la complicidad más trascendente de los últimos años entre uno de los más procesados de la historia política judicial argentina. 114 causas tenía Mauricio Macri cuando dejó el gobierno de la ciudad autónoma y durante el plazo que fue jefe de la ciudad autónoma. Y hoy sigue teniendo causas muy pesadas que todavía no están definidas, entre ellas el vaciamiento del correo y el intentar defraudar al Estado argentino una vez más con su deuda, entre ellas el tema del espionaje a la familia de Lara San Juan, entre ellas los temas tan puntuales que hicieron que Mauricio Macri se transforme en uno de los presidentes con mayor procesos en toda la historia política desde Rivadavia a la fecha. Sí, es el segundo Rivadavia. Sí, y este segundo Rivadavia, por las dudas, juega a placé. Si le sale mal la jugada con el Cachivache, espera y cruza los dedos para que Boca pierda la final de la Copa América, porque entonces acompañaría a Ibarra en la interna de Boca para ir en contra de Riquelme. Mauricio Macri se levanta, sueña y se desarrolla pensando qué mal le puede hacer al prójimo, qué daño le puede hacer al otro. Es el destructor asociado a uno de los filibusteros más grandes de la historia. Ahí están juntos, el amarillo que destiñe y el cachivache que muestra que es 2 veces cachivache.